el Rav Birenbaum no solamente que llegó desde Jerusalén, Israel, especialmente a apoyarnos esta semana, sino que es conocido en algunos lados como el rabino internacional, porque el Indiana Jones del mundo judío, así lo llamaron. ¿Por qué? Porque el Rav, una de sus no solo trabajos, sino también pasión, es que se ha dedicado durante décadas en buscar las famosas tribus perdidas y entender, ¿no?, toda la complejidad de qué cosa es Am Israel en el mundo postmoderno. La verdad es bastante interesante, una charla diferente, impactante. Así que bueno, qué bueno que estamos acá, estoy seguro que vamos a disfrutar. Muchas gracias, Rav Birenbaum, por estar con nosotros. Siga la presentación. Bueno, además solo quiero sí decir para que un poco el currículum, el rabino Birenbaum es juez en el Supremo Tribunal del Estado de Israel, es director del Instituto Amiel para la capacitación de rabinos y líderes religiosos, donde yo tuve el gusto de estudiar, y también el rabino Jaime Berman de la Sefardí. Va a mostrar parte de sus programas de televisión, entre varias otras cosas. Es padre, abuelo de un soldado ahora en Franja de Gaza. Estuvo en el ejército como comandante. Y bueno, fue el gran rabino de Uruguay, el gran rabino de Torino, Italia. Entre artículos, libros, no voy a hablar todo el currículum, si no se va a acabar la clase. Siga. Vamos a... La humildad. Muy bien. Gracias, Rav Simantov. Sí, vamos en realidad a dedicar el tiempo que tenemos, y aprovechando que podemos ahora a mitad de semana presentar algunas fotografías, videos. Puede ser que hay un pequeño problema con el sound, como siempre, ahora vamos a ver, pero sí quiero llevarlos a algunas travesías, vamos a decir, alrededor del mundo judío, especialmente en lugares menos conocidos, o en comunidades menos conocidas, o en comunidades exóticas o pequeñas, o de tribus perdidas, o de descendientes de judíos, porque realmente para mí el concepto del pueblo judío es un concepto muy dinámico. Ustedes saben que muchas veces definimos el pueblo judío por números. O sea, hay 17 millones de judíos, hay judíos en Nueva York, en París, en Alemania, en Israel, y definimos a los judíos por números y lugares geográficos. Y mi idea es que en realidad el pueblo judío es más dinámico, y que los contornos del pueblo judío, podemos decir así, en realidad van cambiando constantemente. Y ahora quiero empezar enseguida a explicar a qué me refiero. Acá ven algunas fotografías de viajes en el mundo, hay muchas más, pero en realidad me preguntan muchas veces cuando visito comunidades o doy conferencias, me dicen, bueno, pero ¿cuál es la comunidad más interesante, más exótica, la tribu más perdida, que más le gusta, etcétera, etcétera? Sí. Y mi respuesta, que se repite constantemente, pero es sincera, que a mí no es que me gusta una comunidad en Polonia o en la India, en un lugar u otro, sino que lo que a mí me apasiona es ver todos los colores del pueblo judío, el arco iris que hay en el pueblo judío, en las comunidades judías, desde judíos blancos y judíos negros, judíos con una genética, con otra genética, con costumbres de un tipo y de otro tipo. Y no se puede comparar los judíos de la India, que ahora voy a comentarles, acá también lo ven, con judíos de Guatemala, judíos de Polonia y judíos de Etiopía. O sea, cada uno tiene un color diferente, cada uno trae algo diferente al pueblo de Israel. En realidad, lo que quiero comenzar... Damos la bienvenida al rabino Abraham Ben-Amó, que bueno que está con nosotros. Baruch haba. Acá... Sí. Damos la bienvenida a Rav Ben-Amó. Yo había escuchado que en el Sharon
no dejan entrar a menores de edad, así que no sé por qué lo dejaron entrar, pero está bien. Miren, entonces quiero empezar. Tengo una costumbre muchas veces que perdón. Sí. Tengo una costumbre que muchas veces me gusta contar el último lugar que visité. O sea, voy a estar acá en Shabbat, entonces la próxima semana voy a estar en Chipre, entonces cuando esté en Chipre en Shabbat voy a contar sobre la comunidad de Perú. Y ahora que estoy en Perú quiero contarles de la última comunidad que visité la semana pasada. Pero perdón, me confundí. Antes de contarles de la última comunidad de la India que estuve la semana pasada, quiero comentarles sobre algo que me parece sumamente significativo. Primero, para entender nuevamente qué es el pueblo judío, estamos hablando esta noche de Am Israel. Y segundo, está vinculado a Perú y está vinculado a la guerra en Israel. ¿A qué me refiero? Hace 2 semanas cayó en la guerra en esta guerra que todavía no tiene nombre en Israel, pero yo la llamo la guerra de Simchat Torah. No sé si recuerdan, hace 2 o 3 semanas cayeron en un día 24 soldados por una explosión que hubo. Algo muy, muy trágico. Uno de los soldados que cayó ese día, acá en realidad está la fecha también, es Yud Gimel Shvat, bueno, no está la fecha en español, pero de todos modos cayó un soldado llamado Yuval López. Yuval López. ¿Ah? Yuval López era un soldado peruano, nacido en Perú. ¿Recuerdan a Trujillo? Trujillo, ¿se acuerdan? Rav Benjamú, las comunidades de Trujillo y Cajamarca, ¿conocen ese tema? Bueno, ahí está. No voy a entrar en toda la historia, pero hace muchos años empezaron comunidades no judías, o sea, cristianas, empezaron a alejarse de la religión cristiana, a estudiar la Biblia, y después de la Biblia empezaron a estudiar judaísmo y hubo rabinos que los acompañaron. El rabino Kraus estaba también vinculado con ellos. No voy a entrar en toda la historia. Tenían un dirigente que se llamaba Zerubabel. Yo tuve el mérito, vamos a decir, de venir 2 veces como emisario del rabinato de Israel, como juez, para hacer conversiones en Trujillo. Trujillo, Cajamarca, algunas también acá en Lima. Y miren qué interesante, en el año 2002, este joven Yuval López se convirtió en Trujillo junto a su familia. Acá ven, está un poquito pequeño, pero acá lo ven a Yuval del lado izquierdo como soldado en Israel. Cuando murió hace pocas semanas tenía 27 años, pero acá lo ven en las fotos pequeñas junto con sus padres, Yochai y Yocheved, Yochai y Yocheved, que estaban en el Beidín, y él junto con su hermano Yehudá de 5 años, o sea, Yuval tenía 5 años, se convirtió en Trujillo. Ahora imagínense ustedes qué historia, ¿verdad? Alguien que no tenía ningún vínculo con el judaísmo. Después se empezaron a llamar incas judíos, pero eso era así como un apodo. Nunca en Trujillo dijeron que ellos tienen raíces judías. Pero miren qué interesante, qué historia, o desde mi punto de vista, qué ashgajá, qué supervisión divina, que un niño de 5 años que se convirtió, hizo aliyá a Israel pocos meses después con su familia, estudió en escuelas, en yeshiva, fue al ejército y lamentablemente cayó en batalla para defender a todos nosotros.
a todos nosotros, como el mundo judío. Este era el Beit Din hace algunos años atrás, 22 años atrás, y acá estoy con la madre de él la semana pasada, anterior, cuando estaban de Shiva en la casa. Ellos viven muy cerca de donde yo vivo, y la verdad es que tanto a ella como al padre, Yochai, cuando los vi, Yochai es el que está con la chaqueta roja, el padre, les dije, la verdad, lo que sentía, les dije, miren ustedes, Yochai y Yochebed, ustedes son mis hijos. Yo les hice la conversión, quiere decir de que era como el momento del parto, les hice la atafá, el brit milá a los hombres, le hice la inmersión en la mikve, que es la sala de parto, después casé a los padres. Entonces dije, ustedes son como mis hijos, y Yochai era como mi nieto. No Yochai, perdón, Yuval. Impresionante, o sea, a mí me afectó mucho también, y realmente quería comenzar con esta historia, porque está vinculada también a ustedes. Le comenté ayer a Rav Benjamu, me parece, o puede ser que no le comenté, que me confundo con otra persona, pero la mikve que había acá, donde era después el restaurante, ¿verdad? Esa mikve nosotros la usamos en el año 2002 para parte de este grupo, porque al principio no había mikve allá en Trujillo, y es una zona desértica, y el Rav Kraus, que estaba acá, nos autorizó, y fueron horas y horas de viaje en autobús hasta poder llegar acá. Pero bien, quería comenzar con esa historia. Voy a pasar a una segunda historia rabínica, y de ahí a una primer tribu perdida. Miren, quien piensa que los rabinos nos aburrimos, o estamos sentados en un escritorio o en una yeshiva, se equivoca. Los rabinos estamos constantemente en aventuras. Acá les voy a contar la semana pasada, el martes, hoy es jueves, ¿verdad? El martes de la semana pasada, yo estuve en la India, en el estado de Mizoram, miren después en el mapa, Mizoram, que es en la frontera con Bangladesh, cerca de China. Si se acuerdan, hay frontera entre la India, Bangladesh y China prácticamente. Y fui a entregar un divorcio, un get, a una mujer israelí, judía, de la tribu de Menashe, que está en prisión. Está en prisión. Para llegar primero ahí, solo para que tengan idea, viajé de Tel Aviv a Dubái. Ahora no hay vuelo directo de Tel Aviv a la India por todo el tema de la guerra. India y El Al no están viajando. Entonces, Tel Aviv, Dubái. De Dubái a New Delhi. De New Delhi a Calcata. Calcata, una ciudad muy interesante. Dicen Calcata o Calcuta. Calcuta. A Calcuta. De Calcuta a Aizawl. Aizawl es la ciudad principal en el estado de Mizoram. De Aizawl me vinieron a buscar, y a mi amigo, porque necesitábamos 2 testigos, nos vinieron a buscar y viajamos 7 horas en un auto, en un jeep, desde el aeropuerto hasta el lugar donde estaba la cárcel, que es como una pequeña aldea, o sea, en la India una pequeña aldea son 20.000 personas, ¿no? Pero como una aldea. Llegamos, ya era de noche, no podíamos entregar el divorcio porque no se entrega en la noche, sino solo de día. Nos quedamos a dormir en una aldea cercana, ahora les voy a mostrar, y en la mañana entregamos el divorcio. Según lo que me dijeron ahora, les voy a explicar porque también es interesante. O sea, ¿qué pasó? Esta señora se llama Lili. Ella pertenecía o pertenece a la tribu de Menashe, que ahora les voy a contar sobre la tribu de Menashe. No quiere decir que todas las personas de la tribu de Menashe están en la prisión o todos se divorcian, pero ella era una broma.
pertenecía a la tribu de Menashe, hizo aliyá a Israel, vivió en Israel 8 años, en Israel también hizo su conversión, se casó con su esposo por medio del rabinato de Israel, y en cierto momento el esposo vive en Israel, o sea, ahora el esposo vive en Israel, ella decidió regresar a la India. No voy a entrar en demasiados detalles, pero pasó lo que pasó y aparentemente hubo algún problemita referente a drogas. Acá lo conocen bastante bien también en Perú, y en la India es muy común, y está en prisión. Es muy complejo porque ella tiene pasaporte israelí, no tiene pasaporte de la India a pesar que nació allá, y yo no sabía, pero la regla es que quien no es ciudadano de la India es extranjero, entonces lo que el juez le da, la sentencia que le da el juez, el extranjero recibe el doble. O sea que por el momento ella está en prisión, pero todavía no terminó el juicio y posiblemente va a recibir 10 años que van a ser 20 años. Entonces ahora empezamos a ver la posibilidad de ver si se puede pasar a Israel. Pero de todos modos, en situaciones así, lo que se hace es que como el esposo está en Israel y la mujer está en la India, entonces, saben, se escribe un divorcio, tampoco voy a entrar ahora en detalles, un divorcio se escribe a mano, o sea, un sofer, un escriba, y hay que entregar el divorcio en mano, no se puede entregar por DHL. Y acá llegamos a la prisión de Kolasib, así se llama el lugar, y había que entregar, como ustedes ven acá, el divorcio por medio de las rejas, o sea, no la dejaron salir. Hay toda una ceremonia que no voy a detallar ahora, que la mujer lo recibe, y yo se lo entregué como emisario del esposo. Entonces, por eso les decía que acá está la prisión, les decía de que los rabinos nos divertimos un poco. Para mí, se imaginan, o sea, viajar a la India, entregar un divorcio a una mujer en la cárcel, no es nada simpático, pero tienen que admitir que es una aventura. Entonces, están muy serios. Está bien. Pero, sí. Y eso va a permitir que, claro, que el esposo se pueda casar. Bien, quiero contarles ahora un poco. Entonces, ese fue el motivo principal, que la semana pasada estuve en la India, y ya aproveché para visitar comunidades de la tribu de Menashe. Primero les muestro las fotografías de la semana pasada y después voy a ir a otra presentación más clara sobre la tribu de Menashe. Esto era uno de los días. El día que entregué el divorcio en la mañana, hicimos Tefilat Shacharit con miembros de un Beit Knesset, se llama una pequeña aldea también Berabi. Hay un Beit Knesset de la tribu de Menashe. Tengo que ser sincero, son excelentes, tienen la tribu de Menashe, o sea, tienen Beit Knesset, Tefilá. Hay un pequeño problemita que, bueno, lo voy a decir así con cautela porque está mi amigo y maestro Rabino Benamú. El único problema es que ellos son sefaradim, no son ashkenazim, pero fuera de eso está todo kasher, todo perfecto. Hacen tefilá estilo sefaradí, impresionante. Cuando yo empecé a trabajar con ellos... ¿Ah? Yo también sé, sí. Pero cuando yo empecé a trabajar con ellos hace 25 años, y yo les enseñé tefilá ashkenazí y canciones ashkenazí. Y yo venía todos los años a la India a visitar las comunidades, y de repente veo de que empiezan a hacer tefilá sefaradí. Ahora no me molesta tefilá sefaradí, pero el tema es que en Shabbat, en lugar de 1:30, 2, hacían tefilá 4 horas. Todo en voz alta y canciones. Digo, ¿pero qué pasa acá? Yo les enseñé a Ashkenazí. No, nosotros decidimos que queremos ser sefaradí. Miren solo estas fotografías y paso al otro lugar. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es muy interesante que
en los dos estados donde está la tribu de Menashe, ustedes ven constantemente nombres hebreos, o sea, Israel Market y Ben Menashe y Shayahu, o sea, el tema de nombres bíblicos está muy presente en esa zona. Ahora van a entender por qué. Acá es nuevamente con una de las comunidades. El amigo que está sentado al lado mío es el rabino y doctor Ari Greenspan, que viajó conmigo para ser testigo de la entrega del divorcio. Él también viaja mucho conmigo y es muy conocido porque es dentista, pero tiene hobby que es también shochet, y él es famoso por el tema de que hace shchita a diferentes animales. Entre ellos, por ejemplo, una vez viajamos a Namibia para hacer shchita de una jirafa. Una jirafa. No tengo acá fotos de eso, pero les puedo contar. Este es el Beit HaKnesset de ellos, de Bnei Menashe. O sea, está claro que la jirafa es un animal kasher. Mucha gente dice, bueno, es kasher, pero no sabemos dónde hacer la shchita. No sabemos, no, o sea, se puede hacer en cualquier lugar. El hecho de que hay un pescuezo largo no quiere decir que no se pueda hacer. Y históricamente, aparentemente, no se hizo shchita de jirafas. Nosotros intentamos hacer en diferentes lugares, o sea, mi amigo y yo, nuevamente aventuras rabínicas, así ese era el objetivo. Al final, una vez llegamos hicimos contacto con un granjero en Namibia, que según la ley se podía hacer shchita de jirafa. Nos pidió una suma importante, $10,000, pero dijimos, bien, vamos a ir, vamos a pagar, vamos a sacar, a enviar la carne, a exportarla, vamos a decir, y cualquier persona va a pagar $500 para comer un steak de jirafa. Esa era la idea y así cubrimos los gastos. Finalmente, cuando llegábamos y ya estábamos con el cuchillo afilado enfrente a la jirafa, nos dice el granjero, sí, pero miren que no pueden sacar la carne del país, porque según la ley se puede matar la jirafa, pero no se puede sacar la carne. Dijimos, bueno, a ver, un minuto, 2, 3 steaks de jirafa, $10,000, no, demasiado, y al final no funciona. Así que aparentemente la historia no se hizo. Miren, sí. Muchas veces me preguntan en los viajes qué como si fuera realmente tan complicado. Y yo también tengo en ese sentido, tengo un concepto que claro, hay que comer kasher y hay que comer kasher según la halajá. Pero comer kasher según la halajá no es tan complicado. A veces nosotros, los judíos, los rabinos, a veces complicamos más de lo que se debe. Acá, por ejemplo, estábamos ahí en esa aldea, nos prepararon, o sea, trajeron ollas, primero que la tribu de Menashe, básicamente la mayoría también comen kasher, o sea, kasher quiere decir solo arroz y pescado. Porque ustedes saben que en la India y en esa zona lo que comen es solamente arroz, y arroz así muy, ¿cómo se dice?, muy pegado, muy pegajoso. Entonces nos prepararon arroz y verduras y con eso y una sopa y todo en ollas que eran nuevas en este caso, que está todo perfecto y en una casa muy, muy simple y pequeña. ¿Ah? No comí jirafa. Sí. Esto es el Beit HaKnesset de la tribu de Menashe, nuevamente la semana pasada. Hay videos también con la tfilá, pero no, por algún motivo no está funcionando el audio. Bien, quería empezar de este tema y ahora voy a ir hacia atrás. Entonces, ahora vuelvo a la tribu de Menashe y después vamos a pasar a otros países. Como les dije, sí, la tribu de Menashe tiene su origen
en la tierra de Israel hace 2700 años atrás. Por eso quiero que vean la historia y la relación. O sea, la tribu de Menashe vivió en la tierra de Israel. Recuerdan que había 12 tribus. Para hacerlo muy simple, 10 de las 12 tribus salieron al exilio 150 años antes de la destrucción del templo, del primer templo de Jerusalén. Estamos hablando en el año 786 antes de la era común. Entonces, más o menos 2700 años atrás. Salieron al exilio. ¿A dónde salieron las tribus al exilio? Está claro, según nuestros neviim, profetas, que salieron en lo que salieron hacia Mizrach, Oriente, ¿verdad? Oriente, hacia Oriente, en lo que en aquella época se llamaba Derech Ameshi, el camino de la seda. El camino de la seda lo conocen de la historia, que llevaba de Medio Oriente a Lejano Oriente. O sea, desde Medio Oriente, no solo Israel, o sea, todos los países de Medio Oriente, hacia la China, de Europa hacia China, era un camino por el cual se pasaban diferentes schorot, materiales, etc. Entonces, la tribu de Menashe llegó a la China. Acá está China. En la parte de arriba es China, acá está la tierra de Israel. Entonces, desde Israel, el camino de seda hacia China. La tribu de Menashe estuvo en China hasta el siglo X. ¿Cómo lo sabemos? Por diferentes motivos. Primero, porque esa es la tradición de la tribu de Menashe. Ahora voy a explicar las diferentes tradiciones. Y segundo, porque como van a ver inmediatamente, la tribu de Menashe tiene cara china. O sea, las caras son caras chinas, de Tibet, no del estilo de la India. Entonces llegaron a la China, y acá ven China, acá está Bangladesh, y acá, pegado a Bangladesh, están dos estados, Mizoram y Manipur, que son parte de la India, el noreste de la India, como les dije, y en cierto momento el emperador chino echó a la tribu de Menashe, y ellos se fueron de la China hacia el sur y llegaron hacia estos dos estados. O sea que la tribu de Menashe no está en toda la India, en todos los estados de la India, no me acuerdo cuántos hay, sino solamente en estos dos estados, el verde Mizoram y el rojo Manipur, nuevamente pegados a Bangladesh. Ahí están concentrados. Esos dos estados hoy en día son estados cristianos. O sea, quiere decir la población es población cristiana. ¿Por qué? Porque la tribu de Menashe vivió ahí. Ahora les voy a decir qué costumbres mantuvieron. En cierto momento, al final del siglo XIX, 1880-90, empezaron a llegar misioneros británicos. La India estaba bajo gobierno, vamos a decir, británico. Empezaron a llegar misioneros, y los misioneros empezaron a evangelizar, convertir a la tribu de Menashe a la religión cristiana. Muy interesante que hasta hoy en día hay en la biblioteca de Oxford, están los diarios de los misioneros británicos, y ellos escriben, están a mano. Yo tengo fotografías, estuve 2 veces en la biblioteca de la Universidad de Oxford, y ellos escriben a mano en sus cuadernos, en sus diarios, que eligieron llegar al noreste de la India y empezar el trabajo misionero con la tribu de Menashe, porque sabían los cristianos, los misioneros cristianos, que hay descendientes de judíos en la India. Y por eso ellos escriben que era más fácil convertir a descendientes de judíos que creen en un solo Dios, y no a los hindúes que creen en 27 dioses. Entonces, por eso llegaron a esa zona. Hubo un proceso de evangelización hasta durante 50 años, y gran parte de la tribu pasó ese proceso. Ahora voy a mostrar esto. Hoy en día hay
En la tribu de Menashe, para darles números, hay 6.000 personas de la tribu de Menashe que ya hicieron aliyá y viven en Israel, y hay más o menos otras 10.000 que todavía no hicieron aliyá, tienen sus propias sinagogas, hay como 40 Batei Knesset, 40 Batei Knesset y 10.000 personas. Ahora hay que entender que en realidad 10.000 personas, acá está la mikve, perdón, que construimos, una de las mikves que construimos allá, pero hay que entender que esas 10.000 personas en realidad son solamente una minoría, porque si nosotros miramos genéticamente, los descendientes de la tribu de Menashe que llegaron de China hacia la India, hay aproximadamente 1,5 millones. Pero aquellos que decidieron regresar al judaísmo después que los antepasados se convirtieron al cristianismo, hoy en día quedan 10.000. La tribu de Menashe, claro, es muy sionista y tiene una relación muy cercana con Israel. Miren, todos preguntan indudablemente la pregunta del millón: ¿cómo sabemos que la tribu de Menashe son Menashe y que eran judíos? Les digo la verdad, muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque hay que entender que en estos lugares del mundo, o sea, que todavía no hay civilización, ya hay internet, claro, pero, o sea, no son lugares civilizados. Entonces, ¿cómo se transmite la información en lugares civilizados? Ustedes saben mejor que yo, redes sociales, etc. Pero ¿cómo se transmite la información y la historia en lugares que no son civilizados? Muy simple, Masoret, tradición, como decía Tuvia, ¿verdad? Tradición, el padre le cuenta al hijo, el abuelo al nieto. Y hasta ahora todo el tema de la tradición, no solamente judía, sino en general de la zona, entonces los ancianos son los que transmiten. Lo que yo hice durante años, empecé a trabajar con esta tribu hace 25 años por orientación de uno de mis maestros rabinos, el rabino Eliyahu Avihail, Zichrono Libraja. Él me introdujo en este tema y después él, vamos a decir, ya no pudo viajar y falleció hace varios años y yo sigo su camino. Pero lo que hice durante años es que viajaba varias veces al año, al menos 2 o 3 a la India, iba de lugar en lugar, de aldea en aldea, y me reunía con los ancianos de cada lugar, con los ancianos. Y los ancianos tienen las historias, tienen los relatos, tienen las canciones. Por ejemplo, la tribu de Menashe, este era uno de los ancianos. Entonces, la tribu de Menashe, por ejemplo, tiene canciones cómo salieron de Egipto y cómo se abrió el Mar Rojo, y tienen oraciones especiales que cuando llueve y truena, recuerdan que en la India están los monsunim, ¿verdad? Esas monzones y las lluvias tan fuertes que no tienen acá. Entonces hay oraciones especiales que ellos salen a la lluvia y dicen Tapai. Tapai es Dios en el idioma de ellos, en Mizo o en cada uno de los idiomas, dicen Tapai, Dios bendice a la tribu de Menashe que no le pase nada. O sea, y así dicen a Bnei Menasia, Bnei Menasia. Entonces eso se repite y se repitió constantemente. Y yo creo que hoy es prácticamente la única tribu que sabemos exactamente que es la tribu de Menashe. Hay opiniones que los judíos etíopes son descendientes de la tribu de Dan. Así escribió el Radbaz, que era rabino en Egipto en el siglo XVI. Pero la verdad que él es el único que escribió que los etíopes son descendientes de la tribu de Dan. Ellos mismos no saben o no consideran que son la tribu de Dan. Pero Bnei Menashe sí se consideran Bnei Menasia. Bueno, como les dije... ¿Cómo? ¿Con? Miari.
Karate Kid. Sí. Ah, ¿de cuándo? Acá dice abajo, 2009. Sí. Estos son bodas de la tribu de Menashe cuando llegan a Israel. Se hace sí, de todos modos, se hace un proceso breve de conversión y luego bodas. Hicimos 36 bodas de una vez en la gran sinagoga de Jerusalén. Es una melodía especial de Enki Elokeinu que ellos cantan. Y tienen tefilá todos los días, todas las mañanas. Hay algunos que salen a trabajar muy temprano, pero sí. Mira, acá la lectura es sefaradí o no. Está bien. Los Sifrei Torah que tienen, algunos tienen Sifrei Torah verdaderos y otros, o Sifrei Torah de papel, o que inclusive tomaron un Humash y le sacaron fotografías y hicieron un Sefer Torah, no importa. O sea, lo importante es que cada uno se armó, se preparó su Sefer Torah. Los niños tienen un lugar especial en la comunidad, les dan clases. Ahora, uno de los temas, ¿cómo? En Manipur sí, en Mizoram no tanto. O sea, siempre que voy, o sea, alguien me traduce generalmente de inglés al idioma de ellos. Sí. Miren, uno de los temas sumamente interesantes que no tengo acá esas fotografías y no sé si las voy a mostrar, pero la tribu de Menashe en la India tenían, como mencioné hoy en el rezo, tenían Arei Miklat, ciudades de refugio. Tenían 3 ciudades de refugio. No se olviden que parte de la tribu de Menashe estaba del otro lado del Jordán y ahí había 3 ciudades de refugio también. Entonces, claro, cuando ellos se fueron antes de la destrucción del templo, entonces se llevaron las mismas costumbres que tenían. Y había 3 ciudades de refugio, ¿se acuerdan? A quien mataba accidentalmente se iba a esa ciudad, y así también tuvo la tribu de Menashe. Pero otro tema más interesante todavía, la tribu de Menashe presentaban sacrificios, korbanot, hasta el año 1932. Nuevamente dentro de las investigaciones que hice, me reuní con nietos de Kohanim, de sacerdotes de la tribu de Menashe, nietos que tenían ya 80 años. Entonces vieron al padre, vieron al abuelo, estamos hablando 200 años de historia casi, los vieron a ellos presentar sacrificios. Ahora estamos hablando en la India, que no hay sacrificios, es cierto que es un estado cristiano, pero no existe la cultura de sacrificios y ellos presentaban sacrificios. Tengo videos en los cuales los nietos se visten con vestimentas blancas de los abuelos. Tengo en mi oficina, no sé si viste vestimentas así de 200 años atrás, y ellos me mostraban cómo hacían el mizbeach, el altar, y cómo hacían la matanza de la shchita del pollo, y dónde ponían la sangre, etcétera, etcétera, y es todo muy, muy similar a los korbanot de la Torah. Y eso es único en el mundo, el tema de korbanot.
como ven acá hay un, sí, como ven las caras de los niños y adultos son tipo chinas. Toda esa zona es así en la India. Acá sí se ve, creo que no la matanza, pero cómo se visten con la vestimenta de los Kohanim. Este es uno de los nietos de los Kohanim. Tienen que entender que es también sumamente interesante que ¿quién mantuvo a la tribu de Menashe en la India 2700 años? Cuidaban Shabbat, las festividades de la Torá, claro que no Hanukkah y Purim, pero las festividades de la Torá, hacían sacrificios, hacían Brit Milá el 8º día. En cierto momento dejaron de hacer Brit Milá, no sabemos por qué, empezaron a hacer Orlat a Ozen, hacer un agujero en la oreja el 8º día. Tengo también fotografías de personas que tienen un agujero enorme que puede ser que por temas médicos dejaron de hacer el Brit Milá y lo hacían en la oreja el 8º día. Y no comían animales impuros, no comían sangre, no trabajaban y no salían a trabajar el campo, a cazar en Shabbat. Ahora, ¿quién mantuvo todo eso? Los Kohanim, los sacerdotes. Porque se acuerdan que los Kohanim no tenían territorio propio en la tierra de Israel, sino que en cada tribu había Kohanim. Eran los maestros, los psicólogos, los rabinos. En cada tribu había Kohanim. Entonces, cuando la tribu de Menashe sale al exilio, junto con la tribu de Menashe salen los Kohanim que vivían en la tribu de Menashe. Y cuando llegan a la China y luego a la India, los Kohanim seguían ejerciendo como líderes espirituales y ellos los orientaban en los diferentes temas. Las manos cruzadas es la educación británica. Esto es Ashkenazí. En Mizoram se llama mizo. O sea, hay muchos dialectos en la India y en Manipur es kuki. Puede ser que tenía antes, puede ser Uganda, puede ser no, Irak. Rabi, los de los otros lugares de la India que no son de Menashe. Ok, miren, los otros lugares de la India, perdón, ahora explico, quiero solo ver acá. ¿China todavía queda la judía de Caifen? Voy a dar primero explicar India y ahora Caifen también, trabajé con ellos también. Miren, en la India en realidad hoy en día también hay judíos, había originalmente 4 grupos diferentes o 5 de judíos o descendientes de judíos. El primer grupo de la India hasta hoy en día está en Mumbai, que es el grupo que se llama Bnei Israel. Ellos llegaron a la India no antes de la destrucción del primer templo, sino después de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando 2000 años atrás. Ese es el primer grupo. Ellos tienen caras de tipo India, viven en Bombay. Estaban muy alejados del judaísmo a tal punto que no cumplían ni Pesach ni Kippur, pero aún así el rabinato de Israel los aceptó a todos como judíos. Yo acostumbro a decir, no acostumbro, sino digo con tristeza, que hoy no hubiera pasado. O sea, los rabinos de hace, estoy hablando 50, 60, 70 años atrás, cuando comenzó el Estado de Israel, tenían una visión mucho más estratégica, histórica y halágica, indudablemente. Pero hoy hubiera llegado gente así que no cumplía ni Pesach ni Kippur. No, estos no son judíos. Pero hoy en día los aceptamos como judíos, lo cual claro que es algo verdadero. Ese es el primer grupo, Bnei Israel. El segundo grupo que llegó a la India
son los judíos, y eso fue hace 2000 años atrás. El segundo grupo que llegó a la India fueron los judíos iraquíes, que llegaron de Irak, de Bagdad y otras ciudades a mitad del siglo XIX, 1850, 60, 70, que llegaban por negocios las famosas familias Sassoon, Kaduri, que llegaron de Bagdad y se transformaron en lo que se llamó después los Rothschilds de Asia, ¿verdad? Y construyeron prácticamente toda la economía en Asia, impresionante. Esos fueron 3 familias muy grandes, pero muchos otros también. Y los judíos de Irak llegaron a Mumbai y llegaron a Calcuta. Hasta hoy en día hay 2 sinagogas tremendas en Calcuta, hermosas, que eran de judíos iraquíes, están vacías. En Mumbai hay como 3.000 judíos de Bnei Israel. No hay judíos iraquíes, se fueron todos. Y en Calcuta debe haber 10 judíos originalmente de Irak, nada más. Luego tenemos un tercer grupo de judíos en la India que es apasionante también, los judíos de Cochin. ¿Escucharon de Cochin? Cochin, al sur de la India, impresionante. Llegaron ahí judíos, tuvieron como una mamlajá, un gobierno de judíos. Llegaron judíos también a esa zona después de la expulsión de España. Llegaron judíos y ahí nació un tema que es casi único también en el mundo judío. Los judíos de Cochin tenían sinagogas, costumbres especiales, y en Cochin lo que pasó sumamente interesante, que la comunidad estaba dividida en 2, judíos blancos y judíos negros. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí, eso generó un conflicto tremendo, porque los judíos blancos decían que los judíos negros no son judíos y nuevamente se dirigieron a grandes rabinos, también al Radbaz en Egipto y a otros, y los rabinos dijeron, no, son judíos, pero los judíos blancos cuando quieren escuchan a los rabinos, cuando quieren no escuchan, y los hacían sentar no en el último asiento, sino sobre la pared trasera de la sinagoga, temas realmente muy, muy duros. Y nuevamente a todos esos judíos de Cochin, el rabinato de Israel también kasherizó y les dio a todos el sello de judíos. Nuevamente hoy no hubiera pasado. Era en la época de Rab Ovadia Yosef o todavía antes, pero hoy nadie hubiera asumido una responsabilidad así, lamentablemente. Y luego tenemos en la India la tribu de Menashe, que les estoy explicando ahora. Tenemos otra pequeña tribu, la tribu de Efraim, que también trabajamos con ellas. Tenemos un rabino de nuestro instituto, Yoshua Yacobi, que él está ahora con la tribu de Menashe, de Efraim, ya hace 2 años en la zona central, se llama Andhra Pradesh. Y por último, otro tema apasionante también, están en la India los Patanim, Pashtunim. Si escucharon de ellos, que llegaron de Pakistán y de Afganistán, que son musulmanes descendientes de judíos. Nuevamente, musulmanes descendientes de judíos se convirtieron a la región musulmana en el siglo VII, en la época de Mahoma, para participar en el ejército de él. Apasionante, o sea, que ellos saben que son Bnei Israel, así se llaman a ellos, pero claro que no quieren ningún contacto con el judaísmo, sino al contrario, quieren convencernos a nosotros de ser judíos. Quieren ver, veamos Uganda, que ya está en la pantalla. Ok, vamos a pasar a otro lugar interesante. Desde ya yo haría una comparación entre Uganda y Trujillo, para decir así. No, les voy a decir por qué. Porque nuevamente hay decenas de grupos en el pueblo judío que están vinculados al pueblo judío. Ahora, algunos de ellos tienen origen judío, como por ejemplo la tribu de Menashe, a mi juicio. Como por ejemplo los marranos, que eran judíos, se convirtieron. O sea, tienen raíces judías, no importa si raíces genéticas, raíces espirituales,
pero hay un vínculo. Por otro lado, hay grupos que no tienen vínculo histórico, genético con el judaísmo, como les comenté sobre Trujillo, o como les voy a comentar ahora sobre una comunidad que se autodenomina Abba Yudaya. Abba Yudaya quiere decir hijos de Yehudá. Hijos de Judá. Y es lo siguiente, la comunidad de Abba Yudaya en la India, en realidad, perdón, en Uganda, ellos están en una ciudad que se llama Puti, aproximadamente 7 horas también de viaje de la capital. Ellos empezaron su vínculo con el judaísmo en el año 1927. Había un capitán del ejército que era también pastor, o sea, local en este caso, se llamaba Kakangulu, y él fue guiando a las personas a acercarse a la Biblia y el judaísmo. Como ustedes entienden, toda revolución o cambio espiritual requiere de dirigentes. Entonces, en Trujillo estaba Zerubabel, así se llamaba el dirigente de ellos. En Uganda, Kakangulu. Siempre tiene que haber un líder. En la tribu de Menashe también había un líder que después de años que se habían convertido al cristianismo, él tuvo un sueño y dijo, no, tenemos que retornar a las raíces. Todo está vinculado, ¿cómo? Sí, todo está vinculado a, esta es la mikve que ellos construyeron en Puti, en Uganda, Abba Yudaya. Acá ven también, tienen su propia sinagoga, sus ancianos. En cierto momento ellos también hicieron conversiones allá. Hay dos comunidades, hay una comunidad 1870 conservadora y hay una comunidad, ahí no es ni Ashkenazí ni Sefaradí, es en el medio ortodoxa. Dos comunidades que realmente tienen, impresionante como las divisiones, las nuevas divisiones judías. Esta es una de los Batei Knesset, muy simple, pero muy, muy bonito, y, o sea, con mucha voluntad, con mucho corazón. A ver si acá se ve. Sí, tienen fila. El joven que está acá, lo llevamos un año a una yeshiva en Israel. Lo llevamos un año a una yeshiva en Israel para que pueda estudiar y volver a enseñar. En general lo que hacemos en muchos de los grupos, Bnei Menashe, Bnei Efraim, el Abba Yudaya, otros grupos en China, en África, intentamos traer a un joven dirigente por el tiempo que sea posible, 3 meses, 6 meses, un año, para que estudie y luego regrese. Y esa es la mejor forma de poder mantener. Acá voy a terminar con una breve, un pedacito pequeño de las películas que hicimos para la televisión israelí sobre Uganda. Como dije, no compito con las series del rabino Simantov, pero tengo también series de televisión. Cada rabino tiene que tener serie de televisión, ¿no? Rav Benjamu. Así es. O sea, ser rabino es tener series de televisión. Entonces, eso es el sistema. Y esto hicimos, viajamos con un actor en Israel, es conocido, Dani Rupp. Dice, llegamos en la mañana a buscar la sinagoga del grupo de Abba Yudaya.
בוקר טוב אפריקה. בוקר טוב אפריקה. בוקר טוב לנו. צריך לצאת לתפילה באפריקה ב-6 בבוקר? Él es un actor israelí, no es religioso. Dice, ¿cómo me llevas a la tefilá en África a las 6 de la mañana? אני יודע קצת. זהו, חזרתי לתשובות. איפה חזרת לתשובה באפריקה? איפה בית הכנסת? בואו נראה. Él es el rabino de las comunidades de Abba Yudaya. Gershon, rabino Gershon. אני סיפרתי לדני על הקהילה הנפלאה שלכם. הוא לא מאמין. זה נראה מוזר שבאמצע כפר באוגנדה פתאום יש מאות של יהודים. לא, זה ישראל השני. הרצל חשב שזה ישראל הראשון. ירושלים של אוגנדה. חולצים את הנעליים? זה בית כנסת או מסגד? ועוד בג'ונגל? מה עוד צפוי לנו? וואו. Sí, hay muchas comunidades y lugares en el mundo que se entra al Betacneset sin zapatos, en כמה אנשים יש בקהילה? todos los países מה árabes por influencias musulmanas. 2,000. הם באים מרחוק או רק מהאזור? יש 8 כפרים מפוזרות או מפוזרים. לכל כפר יש בית כנסת קטן. ואתה רב של כל הכפרים. כן, כן. למה אנשים רוצים להיות יהודים? פה כן. אני דור שלישי של יהודים שהחליטו Es la tercera generación Zman. de judíos o de 1927. O sea, ellos se ven como judíos, se ven como parte de Am Israel. Por eso les decía que Am Israel tiene ya una... O sea, la definición de Am Israel es diferente. ההתרגשות רק גל. Y en esos lugares, como judíos. Sí. Sí, o sea, ellos no, por ejemplo, no piensan en Aliyah, o sea, pues, alguno puede pensar, pero quieren vivir vida judía. Esto es sefaradí, con tambores, ¿ve? La traducción, papá. Sí. Por eso, miren, esto, para mí, como les dije, esto es el arco iris judío. Las músicas, los colores, las melodías, las comidas, las tradiciones, las historias. Esto es Am Israel. Quien piensa que Am Israel es solo judíos en Nueva York o en Afilu Jerusalén, yo creo que se equivoca. Esto es parte de Am Israel. Y creo que con esto terminamos. No, frente a nosotros. Quiero ver si tengo. Voy a terminar con el. A ver, solo acá. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, decían? Rabbi, o sea, en todos lados hay judíos. Perdón, un minuto, ¿cómo? En todas partes hay. En todas partes. Bueno, me faltó contarles, pero no, realmente va a llevar tiempo. Me faltó contarles sobre Jamaica, que es el tema de los piratas judíos, de Yiddish Piraten, pero eso lo voy a contar en Shabbat. Me faltó contarles... No, siempre me preguntan, si no fuera rabino, ¿qué quisiera ser? Yo digo pirata judío. Ya igual los rabinos somos piratas, entonces que... A ver si se ve este... Termino con este, es solamente el promo de la serie, para darles darles el promo de la próxima visita. Sí queríamos hacer también, te dije vamos a intentar.
Sí, tengo también películas sobre Amazonas en Brasil, que eso es apasionante, los judíos marroquíes que llegaron a Amazonas. Eso es impresionante, es muy interesante y muy triste a la vez. Deje esa foto, anterior, David. Un minuto, perdón. Está con Hertz. Sí. Sí, ahí voy. Está un poquito... ¿Y cómo lo ven a esas comunidades en estos países? En Uganda, en India, en las... Perdón, ¿por qué tan alto? ¿Cómo lo reciben? Bien, pero como judíos. No, pero piensan que es rara esta gente. Este es el promo de las visitas a la India, a Uganda. Miren esto, que con esto quiero terminar. Do you know that you are descendants from the Jewish nation? Al último que le dije que es descendiente, del pueblo judío, ese es de los patanes, o sea, un que original que es musulmán de origen judío. Pero quiero terminar con un relato que estaba en este último video breve, porque me parece impresionante y verdadero. No sé si vieron que estábamos ahí en Etiopía, cuando fuimos también a filmar ahí en Etiopía, y entramos a la sinagoga en las mañanas, en la sinagoga en Etiopía, en Gondar. Gondar hay una comunidad grande, puede haber 1,200 personas, un día en la mañana, hombres y mujeres. Bien, entonces yo estaba rezando, meldando, y mi amigo Danny Rub, que como les dije es un actor, él no es religioso, entonces él estaba ahí hablando con los jóvenes, con los niños. Se acerca un joven que lo vieron acá y le dice, un minuto te voy a mostrar una foto. Entonces toma el celular de él y le muestra una foto de Jerusalén, del Kotel. Entonces mi amigo Danny Rupp le pregunta al niño, le dice, mira, Jerusalén, el Kotel. Dice, ¿tú quieres ir a Jerusalén, al Kotel? Dice, yo ya estuve. Y Danny Rupp le dice, pero ¿cómo tú estuviste acá en Etiopía? Sos joven, tenía 12, 13 años en aquel momento. Entonces le dice, Ani Haiti Bahalom. Yo estuve en mi sueño. Y no era para la televisión. O sea, en general, todos los programas yo condicioné que no sea con guión, que sea todo así normal, natural. Entonces el niño le dice a mi amigo Danny Rupp, le dice, yo estuve en Jerusalén en mi sueño. ¿Se imaginan? Ahora, hace un año, él ya hizo aliyá también. Pero impresionante, o sea, cómo realmente el pueblo judío a veces vive la realidad, a veces vive los sueños, y eso es lo bonito de Am Israel. Toda Rabá, gracias. Bravo, Baruch.